Encantado se encuentren en esta sesión de hoy 26 de enero de 2024. Sesión esta dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Práctica 3, Práctica de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Y les habla el profesor Ángel Serpa Aponte. Y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual les invito se suscriban a los efectos de conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal en forma general. Bueno, estimados míos, hoy nos corresponde abordar a la acusación pública como acto conclusivo de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Ahora bien, no puedo yo comenzar a abordarla íncitamente sin un poco explicar, un poco hacer ese resumen de por qué estamos llegando a este momento. Recordemos que hay una fase preparatoria del proceso penal que conforme a lo que establece el artículo 262 del COP, es la que sirve para encontrar los elementos que le van a permitir el convencimiento al titular de la acción penal. Conforme al 285, numeral 3 y 4 de la Constitución y el artículo 11 y 111 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, le corresponde al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal por los delitos de acción pública. En los delitos de instancia de parte agraviada estaríamos hablando de otro asunto. No estaríamos vinculados a la existencia de una fase preparatoria. Dice el 262 del COP que servirá para encontrar los elementos que sirvan para la inculpación. Pero entre el 262 y el 263 del COP nos damos cuenta que la fase preparatoria sirve para encontrar los elementos de inculpación, pero también sirve para encontrar los elementos de exculpación. Es decir, esos elementos que se han obtenido, esos elementos de convicción en esa fase de investigación deben ser puestos a conocimiento de la defensa, pero igualmente esos elementos que tiendan a la exculpación están en el convencimiento del titular de la acción penal. Así, definitivamente, varios son los actos conclusivos de la fase preparatoria. Ya conmigo ustedes han estudiado cómo se llegó a esa fase preparatoria, que se llegó por vía o de la aprehensión flagrante del que ha cometido un delito o por el llamado conocimiento oficioso, o bien sea que alguien haya presentado una denuncia o una querella. Ustedes, los alumnos míos, tienen como actividad hasta el día de hoy a las 12 de la noche la presentación de una querella que tienen que enviarme a mí, a mi correo, como profesor de práctica, conforme a un hecho que a cada uno individualmente les he puesto a vuestra consideración. Entonces, esa fase preparatoria no es infinita. Esa fase preparatoria es finita. Tiene que concluir en un momento determinado. No se va a eternizar en el tiempo. ¿No es cierto? Yo diciendo esto, a veces me corrijo en lo que yo mismo acabo de decir, en el sentido de que aún culminada la fase preparatoria, puede seguir existiendo la investigación penal. Es decir, la investigación penal no está solamente vinculado a la fase preparatoria, y muestras de ella es, por ejemplo, el Instituto de la Prueba Nueva, que está descrito en el artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también está la posibilidad de la llamada prueba complementaria, que está descrito en los artículos 325, 326 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero también ya en pleno juicio oral y público nos podemos encontrar con los nuevos hechos, nuevas pruebas. Es decir, que el seguir investigando no está vinculado exclusivamente a la fase preparatoria, pero de nuevo, repito, vuelvo a citar el artículo, tal como lo indican los artículos 262 y 263 del COP, es lo que va a permitir sustentar el convencimiento de ese titular de la acción penal.
Una cosa, mis estimados, es la puesta en conocimiento y otra cosa es el convencimiento. Se puso en conocimiento, bueno, a través de un conocimiento oficioso, a través de la flagrancia, a través de la denuncia, a través de la querella, pero ahora se tiene que demostrar un convencimiento. Tanto así que el artículo 308 del Código Orgánico, en su encabezado, nos indica que el fiscal del Ministerio Público presentará acusación cuando tiene fundamento serio, es decir, que le ha servido la fase preparatoria para encontrar ese fundamento, tanto en el aspecto objetivo del delito, que sería la causación, como en el aspecto subjetivo del delito, que sería la culpabilidad, como en la relación de atribuibilidad que hay entre el que es imputado con respecto al hecho. De allí que también la doctrina ha hablado y también algunas decisiones del Tribunal Supremo entre la llamada congruencia entre imputación y acusación. Es decir, debe haber una congruencia con respecto a la persona, el que fue imputado. Debe haber una congruencia con respecto al hecho, las condiciones de modo, tiempo y lugar del hecho del cual se va a derivar una responsabilidad penal. Y debe haber una congruencia también legal del quaestio iuris, es decir, una congruencia en lo que atañe a la calificación jurídica que previamente se imputó. Primero la imputación y después viene la acusación. Profesor, pero no puede cambiar el criterio del fiscal del Ministerio Público en la fase preparatoria con respecto a la calificación jurídica. Eso es posible. Eso es posible de ese cambio de criterio. Mas, sin embargo, si ese cambio de criterio con respecto a la calificación ocurre, tendría que darse una nueva audiencia de imputación. Tendría que haber una reimputación. Que si la persona está detenida, bueno, esa imputación tendría que ser en sede judicial, a los efectos del traslado, a los efectos de procurar una reimputación por una nueva calificación jurídica. Porque la doctrina y la jurisprudencia, porque en realidad no lo observo claro en el Código Orgánico Procesal Penal, ha hablado de esa congruencia entre el quaestio iuris, es decir, la calificación jurídica que se le ha dado al hecho que ha sido imputado, que tendría que ser el mismo al que va a ser acusado. Dicho esto, entonces nos estamos aproximando hacia el periodo intermedio del proceso penal venezolano. Vamos a abordar ese periodo intermedio del proceso penal venezolano. Me voy a auxiliar, ¿verdad?, con una lámina para que pueda ser mucho más visualizable de parte de ustedes. Ya va, se me perdió aquí la laminita. Okay. 2 segundos, por favor. 2 segundos, por favor. Compartir pantalla. Ah, caramba, perdí la laminita. 2 segundos, por favor. Perdí la lámina aquí en este momento. Déjame ver si la vuelvo a obtener. Déjeme ver si la vuelvo a obtener. Segundo, por favor. Y perdí la lámina en este momento. Voy a dispensar 2 segundos acá, por favor. Luego salir de acá. Van a disculpar 2 segundos, por favor. Si no, vamos a tener que enfocarlo sin la lámina, definitivamente. No logro ingresar en la lámina, quizás cuando reingresemos en la próxima parte logramos ubicar la lámina. Bueno, en fin,
Ya existió la imputación. Esa imputación ocurrió o en sede judicial, ya hemos hablado bastante sobre ello, ante el juez de control o en sede fiscal. Es decir, ya nos encontramos netamente en una fase preparatoria. Esa fase preparatoria, repito, no se eterniza. De alguna forma ha de concluir. Conforme a los artículos 297 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, 3 son los actos conclusivos de dicha fase preparatoria. 3. El primero, el decreto de archivo fiscal. Como el nombre lo indica, archivo fiscal, se supone que una causa que ha sido conocida va a ser archivada, va a ser de alguna forma retenida en el ámbito fiscal para no proseguirse con respecto a ella, porque hay algo que le falta. Para que ese fiscal decrete el archivo fiscal, puede haber una circunstancia de carácter probatorio. Es decir, hay una imposibilidad actual de obtener una prueba que es determinante, pero con una probabilidad de obtenerla. Es decir, ahorita, en este momento no se tiene, pero hay una probabilidad importante de obtener dicha prueba. Por lo tanto, ese fiscal del Ministerio Público decreta el archivo fiscal, regulado en los artículos 297 y 298 del Código Orgánico Procesal Penal. Los fiscales decretan, los jueces dictan autos, sentencias. Otro decreto, por ejemplo, es el decreto de inicio de las actuaciones. Otro decreto que puede haber dictado ese fiscal del Ministerio Público es el decreto de reserva de las actuaciones. ¿No creen ustedes que esos dedos allí me están señalando a mí? Esos dedos están señalando a alguien que ostenta la condición de acusado. Quise de alguna forma en la lámina significar el carácter del asunto. Entonces, ese decreto de archivo fiscal conduce a sendos efectos. Si son sendos, son 2, uno por cada uno. Y esos efectos del decreto de archivo fiscal son que cesa la imputación y cesa la coerción. Aquí me están faltando alumnos dentro de mí. Aquí solamente veo alumnos que se han incorporado. Veo a Darlis Espinosa, David Fuentes y a Jacqueline Jiménez. No veo a ningún. Faltan 2 alumnas que se dicen alumnas mías aquí en la asignatura de práctica de Derecho Penal. Entonces, vuelvo al tema. Cesa la imputación, cesa la condición de imputado y cesa la coerción de coercionado. Ese decreto de archivo fiscal es participado al juez de control, porque todos sabemos que el juez de control es el que de alguna forma ha dictado por solicitud del fiscal del Ministerio Público lo cautelar, bien sea una medida cautelar de presentación o bien sea una medida judicial preventiva privativa de libertad. Dictado el decreto, eso es participado al juez de control y el juez de control dicta un auto en la cual cesa la imputación y cesa la condición de coercionado. Aquí un Xiaomi me están pidiendo la mano. Debe ser que es una de las personas que dicen que son alumnas mías. En primer lugar, tiene que cambiarse el nombre. ¿Okay? Aquí yo no quiero identificación de aparatos, sino identificación de personas. Mientras lo que está es un Xiaomi tal y qué sé yo, no sé quién es la persona y está ausente la persona. Entonces, cambie la denominación del aparato, coloque ese nombre y yo sabré con quién esté. Yo no voy a estar aquí en reuniones virtuales con alumnos anónimos que no sé de quién se trata. Sigo yo acá. Entonces, esa noción se presenta el decreto de archivo fiscal ante el juez de control. Ahora bien, ahora sí está entrando otra alumna, Antonella Abad. A esta altura está entrando ya cuando la clase tiene como 20 minutos. Bueno, entonces, la víctima
puede solicitarle al juez de control, porque fíjense que la víctima no puede ser beneficiada por un decreto de archivo fiscal. La víctima del delito más bien lo que quiere es que se impulse el proceso. Esa víctima puede solicitarle al juez de control un examen de la medida, es decir, el examen del decreto de archivo fiscal. De igual forma, si el delito por el cual el fiscal subalterno ha solicitado el decreto de archivo fiscal es un delito contra multiplicidad de víctimas, es decir, es un delito contra intereses difusos y colectivos, o es un delito contra la cosa pública, entonces ese fiscal, una vez decretado el archivo fiscal, va a remitir las actuaciones solamente en el caso de esos dos delitos. Delitos contra intereses difusos y colectivos y delitos contra la administración pública. Ese fiscal subalterno que ha decretado el archivo va a remitir las actuaciones al fiscal superior. Cada circuito judicial penal va a contar con un fiscal superior. El fiscal superior de Nueva Esparta, el fiscal superior del área metropolitana de Caracas, el fiscal superior del estado Miranda. Entonces, ese fiscal superior tiene dos opciones: o rectifica o ratifica. Ahora vuelve a ingresar la alumna Antonella Abate, ¿verdad? Ya habiendo comenzado la clase hace tanto tiempo. Falta es una que dice que es alumna mía, pero no la veo por acá. Disculpen de verdad los que están escuchando esto en otra oportunidad, estas intervenciones, pero es que también esta clase tiene una finalidad académica con respecto a mis alumnos. Entonces, ese fiscal superior tendría dos opciones: ratifica el decreto de archivo fiscal o lo rectifica. Si lo rectifica, le remite las actuaciones a otro fiscal subalterno para que ese otro fiscal subalterno presente el respectivo acto conclusivo, que puede ser la acusación o puede ser una solicitud de sobreseimiento. En cambio, si el fiscal superior ratifica, queda la plena vigencia de ese decreto de archivo fiscal. Yo les había dicho a ustedes que la víctima podía acudir ante el juez de control frente a cualquier tipo de delito que se haya cometido en contra de ella, no solamente los delitos contra intereses difusos ni los delitos contra la administración pública, es decir, los delitos contra la cosa pública, sino en cualquier tipo de delito, esa víctima puede solicitar al juez de control un examen del decreto de archivo fiscal. Si el juez lo concede, de nuevo vamos a remitir las actuaciones a un ya viejo conocido por ustedes, que es el fiscal superior. Ese fiscal superior del Ministerio Público puede rectificar y entonces, si rectifica el decreto de archivo, le asigna la causa a otro fiscal subalterno para que ese otro fiscal subalterno o presente la acusación o presente una solicitud de sobreseimiento. O ratifica. Si ratifica el fiscal superior, entonces queda la plena vigencia del decreto de archivo fiscal. Es como para sobarse las manos el imputado que se haya decretado un archivo fiscal. Mas, sin embargo, es una sonrisa en el rostro que se puede transformar en un rictus de contrariedad, porque lo bueno hubiese sido que ese fiscal del Ministerio Público hubiese solicitado el sobreseimiento, mas no es eso lo que ha hecho. Ha solicitado el decreto de archivo fiscal y es perfectamente posible que ese decreto de archivo fiscal después pueda tornarse, pueda mutarse, pueda cambiarse a una cosa muy buena, que sería el sobreseimiento, pero también puede ser a una cosa muy mala para el procesado, que sería la presentación de la acusación. ¿Cuándo ello podría ocurrir? Cuando se incorporen los hechos nuevos, los elementos nuevos. Yo te había dicho que el decreto de archivo fiscal es solamente por una razón probatoria. No es porque el fiscal no esté convencido de la calificación jurídica o no esté convencido del hecho, sino que por una razón de carácter probatoria. Hay una prueba de la cual se sabe su existencia, pero que en este momento no se tiene. Entonces se espera que esa prueba se incorpore con posterioridad
Y esa incorporación de la prueba es lo que precisamente puede derivar a que ese fiscal, una vez decretado el archivo fiscal, pueda presentar la acusación. Profesor, ¿cuánto tiempo va a durar ese decreto de archivo fiscal? Esa sería una gran pregunta que pudiera estar en la mente de cualquiera de ustedes. Y uno diría, bueno, el tiempo que pueda durar la prescripción, atendiendo a los lapsos de prescripción que conforme el delito que ha sido imputado están descritos en los artículos 108, 110 del Código Penal, mientras la causa no esté prescrita. Pero puede ser que definitivamente en la defensa alegue, no, mire, no sea un decreto de archivo fiscal, de una vez el sobreseimiento, porque esa prueba ya no va a aparecer nunca más. Se murió ese testigo, aquí está la demostración del testigo, del disque testigo presencial, murió el testigo presencial y no va a poder acudir al juicio oral y público. ¿Ok? Ese elemento de convicción jamás va a poder ocurrir o ha ocurrido más bien la prescripción y por lo tanto se solicita que se decrete el sobreseimiento de la causa. Hay un segundo acto conclusivo, además del decreto de archivo fiscal. Todo esto les estoy hablando porque antes de hablar de la acusación, habría que hablar de los actos conclusivos de la fase preparatoria. Yo quería de verdad enfocárselo a través de unas láminas, pero me dejó mal aquí y en medio de la grabación, entonces yo prefiero mejor que le incorpore esa lámina en la segunda parte de esta sesión, al cual ustedes se van a incorporar con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a él. Ese segundo acto conclusivo de la fase preparatoria, que es una fase que debe terminar, es la solicitud fiscal de sobreseimiento. Entonces, mis estimados, cuando hablamos del sobreseimiento, tú primero paras a la persona, digamos en seco, y le dices, ¿a qué te refieres? Porque hay el sobreseimiento decisión y hay el sobreseimiento pretensión, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos? ¿Cuáles serían las fuentes de ese sobreseimiento? Bueno, definitivamente el fiscal del Ministerio Público encuentra que hay elementos para solicitar el sobreseimiento como una forma de extinción de la acción penal. Es decir, proviene del propio fiscal del Ministerio Público. Pero puede ser que el procesado oponga una excepción, opone una excepción cualquiera de las que están descritas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal y conforme a las pautas del artículo 33, 34 del Código Orgánico, si se declara con lugar esa excepción y esa excepción ha sido puesta en la fase intermedia, entonces si se declara con lugar la excepción, el juez va a dictar una decisión de sobreseimiento. Ya vamos por segunda vía. La primera es porque el propio fiscal solicita una pretensión de sobreseimiento. En segundo lugar, porque el procesado se defiende oponiendo una excepción y se declara con lugar de excepción, y al declararse con lugar de la excepción, y la excepción es una de acción promovida ilegalmente, de la que está descrita en el numeral 4 del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, o la del numeral 5 o la del numeral 6 del artículo 28, entonces se dictará una sentencia de sobreseimiento. Pero puede haber una tercera razón. Una tercera razón es que el propio juez de control considere que esa acusación interpuesta no está conforme a derecho en lo que atañe a los elementos de convicción vinculados al hecho, o que el hecho está evidentemente prescrito, o que el hecho no es típico, y el propio juez de control, de forma oficiosa, conforme nos los indica el artículo 313, numeral 3, y el 314, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, dicte una sentencia de sobreseimiento, sin que lo haya pedido ninguna de las partes. No lo ha pedido el fiscal y tampoco lo ha pedido el juez, el procesado, a través de la oposición de la excepción. Entonces, ahora, si estamos viendo, ya habiendo comenzado la clase hace ya mucho tiempo, ya hace más de 20 minutos que la alumna Joceline Alvarenga se está incorporando aquí a la clase. Entonces,
Esas son las formas como llegamos a ese sobreseimiento. Habría una cuarta, que se dé alguno de los actos, alguno de las alternativas a la prosecución del proceso. En algún momento veremos si con ustedes, los alumnos míos de práctica, hablemos de las alternativas a la prosecución del proceso. En lugar del proceso continuar, se alterna, y esas alternativas a la prosecución del proceso están descritas, pues, son tres, y están descritas en los artículos, pues, 38 y 37 del Código Orgánico Procesal Penal. Es el principio de oportunidad. En el artículo 41 del Código Orgánico, que es lo que se denomina el acuerdo reparatorio, y en el artículo 43 de dicho Código Orgánico Procesal Penal, que es la suspensión condicional del proceso. Si se homologa, si se acepta esas alternativas a la prosecución del proceso, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso, entonces se dicta una sentencia de sobreseimiento. Vamos a quedarnos un rato con las causales para el sobreseimiento, siendo ese sobreseimiento pedido por el fiscal del Ministerio Público. Esas causales están expresas en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Esas causales de sobreseimiento. En primer lugar, nos vamos a encontrar que el hecho no ocurrió. Una circunstancia fáctica. El hecho definitivamente no ocurrió. No ocurrió el hurto, no ocurrió las lesiones, no ocurrió el homicidio. La persona se autoinfligió una lesión. No ocurrió el hurto, la persona le donó, le dio un bien mueble a otra persona. No ocurrió un homicidio, fue una muerte por causa natural o fue un suicidio lo que ocurrió. Por lo tanto, el hecho, pues definitivamente no ocurrió. Otra causal para el sobreseimiento, para que el fiscal solicite el sobreseimiento, es que el hecho sí ocurrió, pero en él no participó la persona que ostentaba la condición de imputado. Definitivamente, ese es quien había sido imputado en la investigación que se realizó durante la fase preparatoria, artículos 262, 263 del Código Orgánico Procesal Penal. El encuentro de los elementos de inculpación también condujeron al encuentro de los elementos de exculpación. El encuentro de los elementos de exculpación es precisamente para que ese fiscal solicite el sobreseimiento. Encuentra que esa persona no participó en el hecho, no estuvo en el sitio de los hechos. No hubo ningún tipo de participación, ni como autor, ni como cómplice en el sitio de los hechos, ni como perpetrador, ni como partícipe. De alguna forma no estuvo allí. ¿Qué más? El hecho como tal sí existió. Sí hubo una participación, pero el hecho no reviste carácter penal. Es decir, existe una causa de atipicidad, por ejemplo, la existencia de condiciones objetivas de punibilidad que exige la norma y que no están presentes en el hecho. A lo mejor sí participó, pero existe alguna circunstancia, alguna condición que exige la norma, el supuesto de hecho del tipo penal, a los efectos de invalidar una pretensión de responsabilidad penal. Se estaba imputando por un delito contra la corrupción y la norma exigía específicamente que en ese delito el que cometió el mismo sea un funcionario público que administraba, guardaba, custodiaba bienes públicos, mas sin embargo esa persona no ostenta esa condición de empleado público. ¿Qué más? Puede haber una causa que reste culpabilidad, que niegue culpabilidad. Es decir, una causa de exclusión de la culpabilidad. Puede existir la inimputabilidad, puede haber un problema de error, puede haber un problema vinculado a la existencia de una enfermedad mental, coyuntural o estructural, un problema de sonambulismo, en fin, una circunstancia que excluye la responsabilidad penal. Entonces, definitivamente, la persona participó, pero el hecho no es típico bajo la noción de que la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad. La escuela
dual del delito y no la escuela tríptica en la cual separa la tipicidad de la culpabilidad de la antijuridicidad. Pero por cierto, puede existir también, como lo dice el artículo 300 del Código Orgánico, una causa de justificación. Recuerden que la causa de justificación hace el hecho jurídico y no lo hace antijurídico. La legítima defensa, el cumplimiento del deber, el ejercicio de profesión o cargo, etc. Una causa de justificación que juridiza el hecho y que por lo tanto no obra para que ese fiscal del Ministerio Público presente una acusación. Entonces, la existencia de una causa de justificación. Entonces ya vamos por varias. El hecho no ocurrió, en él no participó el imputado, existe una causa que le niegue responsabilidad al hecho, bien sea una causa de exculpación, una causa de atipicidad, una causa de justificación, o puede haber existido una excusa absolutoria, por ejemplo, aquella que está descrito en la ley contra la corrupción, en la malversación, cuando, por ejemplo, esa persona da una partida, un destino distinto al que estaba originalmente concebido, pero es aceptado ese destino distinto de la partida por el presidente de la República, el Consejo de Ministros, a los efectos de satisfacer un problema de calamidad pública, ¿okay? Una circunstancia de perentoriedad pública que amerita ese destino. Entonces, allí evidentemente nos encontramos con una excusa absolutoria, para no hablar de la eterna excusa absolutoria de la que es ofendida por un delito contra la libertad sexual que termina casándose con el ofensor. Puede haber una cuarta ya causal, que puede ser que exista la extinción de la acción penal. Las causales de extinción de la acción penal están descritas en el artículo 49 del Código Orgánico. Es decir, a los que les gusta rayar código, pondrían al lado del 300 ver artículo 49 del COP y al lado del artículo 49 ver artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces puede ser la muerte del procesado, como lo indica la primera causal del artículo 49 de extinción de la acción penal, la muerte del procesado. Puede darse también lo que se denomina el cumplimiento de alternativas a la prosecución del proceso, que ya te las mencioné con anterioridad. Es decir, en realidad el cumplimiento operaría frente a dos de las alternativas, que sería el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, porque el principio de oportunidad no amerita algún tipo de cumplimiento. Es decir, es simplemente el fiscal prescinde del ejercicio de la acción penal por una razón de delito de bagatela, de poca monta, de poca significación. Puede ser que exista la prescripción, definitivamente, como lo indica el artículo 49, numeral 8 del Código Orgánico, la prescripción, el transcurrir del tiempo, hace extinguir la acción penal. Y por esa razón, el fiscal está solicitando el sobreseimiento, porque el transcurrir del tiempo ha operado en cuanto a dicha extinción de la acción penal. Pero me falta otra causal para el sobreseimiento, y es la última. En realidad la última sería la genérica, en el sentido de cuando la norma señale expresamente el sobreseimiento. Por ejemplo, en el procedimiento especial por delito por el enjuiciamiento de alto funcionario público, artículo 376 siguiente del Código Orgánico, se establece que la sala plena, ante la solicitud ante juicio de mérito del fiscal general de la República, ha dictado desestimar esa solicitud ante juicio de mérito, y ahí se dicta un sobreseimiento, es decir, por una razón expresamente señalada en la norma. Pero quiero volver a una de las causales que están descritas en el artículo 300 del Código Orgánico, y nos dice: a pesar de la certeza que tiene el fiscal del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho, de que ese hecho es definitivamente un delito, de que ha participado el imputado, no existe una base material. Es decir, nos encontramos con un problema de ausencia de verdad material. Hay una prueba que en definitiva no va a poder incorporarse en el proceso a los efectos de poder sustentarla con una acusación. Y tú me dirás,
Bueno, pero profesor, usted no había dicho anteriormente que si el problema era probatorio, el fiscal solicitaba el decreto de archivo fiscal. No, el decreto de archivo fiscal es cuando se tiene la imposibilidad de una prueba, pero con la posibilidad de obtenerla. Hay una probabilidad de obtenerla. Mucha gente ha dicho que la probabilidad es la porcentualización de una posibilidad. Entonces, eso puede, ese porcentaje existe, esa posibilidad de que se incorpore esa prueba. En cambio, cuando el fiscal definitivamente está solicitando la acusación, perdón, está solicitando el sobreseimiento por una ausencia de base material, es porque definitivamente esa prueba no la va a poder conseguir. Entonces, en definitiva, nos estaría faltando el tercer acto conclusivo de la fase preparatoria, que es el que en realidad nos estaba convocando para la sesión de hoy, para los cuales había fijado esta reunión, pero yo creo que era importante abordar los otros actos conclusivos, el decreto de archivo fiscal y la solicitud fiscal de sobreseimiento, antes de abordar la propia acusación. Entonces, por favor, incorpórense con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta clase para continuar con la segunda parte de la sesión de hoy. Gracias.